En esta obra, digamos, se han cumplido 500 años, del año pasado, en el 24, 500 años desde que Pizarro inició su aventura andina. Inició su aventura andina y a pesar de la importancia de la misma, no ha habido actos significativos de conmemoración ni en España ni en Perú. Es una pena. Y son hechos que siguen envueltos en mitos y en propaganda y con la leyenda negra activamente trabajando en contra de esta epopeya. Al final de lo que hablamos es de un colapso del mundo indígena, una epopeya de un puñado de españoles, y también habla de las luchas entre los conquistadores que participaron en esta operación. Iván nos cuenta en este libro la conquista del Imperio Inca, el nacimiento del virreinato del Perú, que no tiene nada que ver geográficamente con el país actual, era mucho más grande. Hay varios países que son deudores históricos de los territorios que pertenecieron a ese virreinato, y él se basa en fuentes primarias y datos inéditos de determinados archivos, y en definitiva pues da voz a los protagonistas de esta epopeya, hombres y mujeres, que, como bien dice el título, pues fueron a América buscando fama y fortuna, y en muchos casos pues encontraron guerra y hambre, ¿no? Y de eso pues nos va a hablar hoy. Gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a Héroes de Cavite, con los que he colaborado ya en unas cuantas ocasiones. Es verdad que es una actividad frenética la que despliega esta asociación, tanto telemática como presencial, en fin, estas cosas, ¿no? Y yo, por supuesto, encantado de colaborar las veces que sean necesarias. Incluso le he lanzado un reto a mi presentador. Bueno, pues vamos a presentar el libro, vamos a dar unas pinceladas y luego abrimos un turno de debate. Yo creo que es lo más correcto. En busca de fama y fortuna. A mí este libro me lo encargan La Esfera porque se cumplían 500 años en el 24 del primer viaje de Francisco Pizarro al Perú. No es la conquista, no se da ahí, pero sí que es cierto que se abre ya la vía por la que luego transitarán él y sus compañeros, ¿no? Y que dejará efectivamente, como bien decías, un saldo. Nos quedamos siempre con la gloria y con la gente que tuvo éxito. Pero ese primer viaje, pues por ejemplo, hubo una mortandad de 1/3 más o menos. Las cifras siempre son discutibles, porque es verdad que cotejas diversos documentos. Los documentos no suelen ser puras descripciones como si fueran el National Geographic, sino lo que son búsqueda de réditos a los actos que se han llevado a cabo, al derramamiento de la sangre propia, a la hacienda que se ha comprometido en estas expediciones, porque son expediciones que eran, por decirlo de algún modo, de iniciativa privada, es decir, se establecían una serie de compañías, ahora veremos cuál es la nuestra. El rey las autorizaba e incluía una serie de exigencias. He puesto, el título es La conquista del Perú. He utilizado esta forma arcaica porque me parecía muy evocadora, pero he querido poner el subtítulo, y yo no soy muy amigo de subtítulos, también lo tengo que decir, aunque luego al final mis subtítulos en muchos casos son el verdadero título, pero bueno, lo digo porque y gracias por los elogios, La conquista de México, una nueva España, es que claro, las tesis que yo sostengo es que el México actual se asienta sobre las estructuras virreinales, que además llamaron Nueva España. Lo digo para aquellos que dicen que España existe desde el 1812, digo, pues qué imaginativo aquella gente de anticiparse a esos nombres. Pero bueno, polémicas aparte, yo he querido poner lo de En busca de fama y fortuna porque, aparte de ser una fórmula muy clásica en la documentación, que por cierto, y muy bien la presentación, porque yo efectivamente muchas veces me callo y les doy la voz a ellos, es que ellos narran mejor que cualquiera de nosotros lo que ocurre, no solamente por ser testigos presenciales, sino porque yo hasta diría que hay cierta musicalidad en los documentos que uno maneja. Como anécdota, perdón, el sábado pasado publiqué en la Gaceta, en el suplemento de ideas,
un comentario sobre un documento inédito de 1526, una entrega, un envío de regalos a Carlos I por parte de Diego de Ordaz, que es el primer hombre que sube al Popocatépetl, de parte de Hernán Cortés, y se habla de un fragmento de una escultura, dice, de la falsa creencia de los indios. Es decir, se ve la perspectiva desde la cual están. Ellos ven aquello no como una escultura que forme parte de un museo, sino como un ídolo, es decir, como algo incompatible con el catolicismo. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no se entiende absolutamente nada, sería todo relativismo. Porque cuando se habla de la historia de España, en un sentido amplio, no la peninsular, sino la americana, estamos obligados a hacer filosofía de la historia. Es necesario, porque la cantidad de asuntos que van apareciendo, idolatría, sacrificios humanos, esclavitud, imperio, todas esas son unas ideas de mucha profundidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué he puesto en busca de fama y fortuna? Pues porque la fama, aunque todos tuvieran unos, como todo el mundo, siempre digo que nadie quiere que le bajen el sueldo, no conozco a nadie, ¿no? Aunque todos querían medrar inmediatamente, sí que quieren trascender, sí que quieren dejar su huella en la historia. Todo el mundo, por eso la abrumadora cantidad de documentación con la que podemos trabajar. Yo he trabajado pues con decenas de legajos, de los cuales tienes que hacer una criba para que, no es porque quieras escuchar lo que quieres oír, por decirlo de algún modo, sino porque son los que encajan en la forma de narrar. Este es otro tema que también daría para otra discusión muy, muy profunda, ¿no? Y entonces, la fama no es la fama que pueda tener Paquirrín, no, es una fama que trasciende los siglos. Hoy estamos en el año 2025 acabando y estamos hablando de gente que hizo esas cosas hace 500. Lo han conseguido, han trascendido esa época, ¿no? Y luego la fortuna, aparte de que la fortuna ayuda a los audaces, y esta gente desde luego era audaz, pues era algo que también tiene que ver con el enriquecimiento, con el intento de ascenso, no solamente en lo tocante a lo económico, sino incluso en la escala social. La idea de poder ser señores era uno de los impulsos. ¿Quiere esto decir que todo era nobleza y buenas intenciones? No, hay intereses espurios y personales como existen en todas las sociedades. Yo no pretendo hacer un relato rosa, y si lo hago, habré fracasado. Y eso ya dependerá del lector. Bueno, y ahora entramos en materia. Hay que conquistar el Perú esta tarde, más bien el Tahuantinsuyo, que es un imperio que efectivamente se extendía por varias de las naciones actuales, que por cierto son también transformaciones de los virreinatos. Eso también es lo mismo. Son casos. Las analogías yo como escribí lo de México antes, por motivos obvios, porque todos han sido encargos con efemérides, pues he visto cantidad de analogías, porque eran arquetipos que manejaban, estructuras sociales, políticas y militares idénticas, como es lógico, y hasta familiares, porque Pizarro era tío de Hernán Cortés. Bien, todas estas expediciones, todas estas empresas, nunca mejor dicho, se hacían en función de unas compañías que aportaban el capital, que buscaban los hombres, que buscaban los caballos, que buscaban los bastimentos, y todo esto hay que subrayarlo porque no era nada fácil proveerse. O sea, es muy difícil ponerse en la piel de estas personas y darse cuenta que en este caso van a atravesar selvas y subir cordilleras. O sea, las dificultades son enormes, ¿no? Aparte de navegar, que es que yo que soy de Cuenca, que es poco marítimo, claro, yo me imagino unos señores de Extremadura, como era mi madre, montándose en un barco, claro, eran verdaderamente audaces, ¿no? Bueno, primera compañía la establecen Francisco Pizarro, que ya era un vaquiano, que era ya un veterano indiano, que estuvo presente en el descubrimiento del Mar del Sur. Mar del Sur, la explicación es muy sencilla: Panamá está casi horizontal, lo que hay debajo es el sur, en este caso es el Pacífico, pero lo llaman Mar del Sur. Y que estuvo incluso en la ejecución de Vasco Núñez de Balboa, como es bien sabido, y quien está involucrado en ello, Pedro Arias Dávila, que era el gobernador de Panamá. Bueno, pues la primera compañía la establecen este Francisco Pizarro, que por cierto tiene una compleja estructura familiar. Él es hijo bastardo de otro Francisco Pizarro, tiene un hermano legítimo que es Hernando, tiene a Juan, tiene a Gonzalo y tiene incluso Martín de Alcántara, que es hermano solo de madre, para que veamos la complejidad. Y ya adelanto que a todos se los llevó al Perú, cosa que nos dice mucho de la mentalidad de la época. Diego de Almagro, que es otro veterano español que está allí, y Hernando de Luque, que es un clérigo, tras el cual, porque aquí siempre hay unos componentes
especulativos, porque los documentos no lo dicen todo, tras el cual pudiera estar operando Pedro Arias Dávila. Pasa que Pedro Arias Dávila acabará saliendo de Panamá, yéndose a Guatemala por otras causas, que no nos competen hoy. Bueno, pues con todo esto lo que se hace, ¿qué es? Establecer la que se llamó Armada del Levante, que va a seguir la pista de algo que ha descrito un tal Pascual de Andagoya 2 años antes, en el año 22, que es que navegando, haciendo navegación de cabotaje, ha llegado a una tierra donde dicen que los indígenas de aquel sitio decían que de vez en cuando venían otros más violentos, ni que decir tiene que aquello no era el paraíso, sino que eran sociedades enfrentadas, mosaicos siempre decimos las sociedades, y la palabra que empezó a sonar es virú, pirú, Perú, son los términos con los cuales nos vamos topando en la documentación original. Que por cierto, mucha de ella está digitalizada y es un filón que hay que trabajar, da mucho trabajito, pero da también muchas satisfacciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera expedición yo localicé un documento muy interesante de un tal Bocanegra que dice que gracias a su ballesta pudieron comer porque cazó y tal, bueno, cosas que parecen anécdotas, pero que creo que, porque a mí me parece que lo que hay que hacer con la historia de España y en general del Imperio Español es ir a los hechos narrados, a la crudeza, añadirle realismo, hiperrealismo diría yo, porque es la única forma de acercarnos de verdad a lo que ocurrió. Y entonces, por lo tanto, cuanto más detalle, mejor. Y por cierto, no creer que Cortés o Pizarro eran superhéroes, sino que estaban también rodeados de una serie de personas muy cualificadas, muy cualificadas. No hay más que ver que el volcán al que sube Diego de Ordaz, el Popocatépetl, lo comparan algunos veteranos con el Etna, es decir, que han estado en Sicilia, que han salido de su pueblo, por decirlo de otro modo, ¿no? Bueno, primer viaje es un viaje en el cual son repelidos, como es lógico, por los indígenas. Son 102, digo las cifras un poco para hacernos idea de lo que estamos hablando. Es en un barco llamado Santiago o Santiaguillo, hay 112 españoles, indios de servicio. No suelen salir, pero sabemos que están ahí, ¿eh? Y los aliados, yo ya adelanto que los aliados están siempre presentes, aunque en las crónicas no estén ahí. ¿Por qué? Porque los que están narrando están escribiéndole al rey, están buscando subir en esa sociedad, y esto hay que decirlo también. 112 españoles, 4 caballos, una serie de perros. El perro es un animal también invisible, pero se hace visible, por ejemplo, cuando acaban teniendo solos que comer, porque hasta esos extremos se llegó. Bueno. Y hasta tal punto había hambre que uno de los sitios en los que ellos echan las anclas, o áncoras, si nos ponemos así muy clásicos, es el llamado Puerto del Hambre. Yo creo que no hay que explicar por qué, ¿no? Esa primera expedición pues es repelida por los indígenas, como es lógico y normal, y lo que se hace es regresar. Se manda a un tal Nicolás de Rivera que regrese a Panamá. Panamá era, digamos, la plataforma desde la cual operaba Diego de Almagro, dedicado a labores que podríamos llamar logísticas, es decir, la punta de lanza es Francisco Pizarro, las labores muy importantes, claro, de reclutamiento, incluso se mandan cartas a la península prometiendo posibilidades de un mundo interesante, pues estaría ahí trabajando Diego de Almagro. Digo también como anécdota, porque luego son vidas muy paralelas. Almagro y Pizarro eran ambos analfabetos, nunca se casaron con españolas, son paralelismos, ¿no? Pero de analfabetos es interesante decirlo porque, aun no sabiendo manejar la pluma, son muy conscientes de la importancia de la ley y de la pluma. Y esto es algo troncal en los españoles de la época. O sea, el propio Cortés lo que hace en Veracruz, que yo en ese libro trato de explicarlo porque es una verdadera arquitectura legal, lo que hace es irse blindando ante lo que puede ser interpretado como una desobediencia que se pagaba pues, con más contundencia que si fueras un golpista del año 2017. Y ahí lo dejo. Bueno, pues según sube Nicolás de Rivera, baja, se cruza más o menos con Diego de Almagro. Diego de Almagro, ya también como lo dio como dato, irá siempre un poco a rebufo de Francisco Pizarro hasta Cajamarca, por lo menos. Y ahora veremos lo que ocurre. Segundo viaje,
Bueno, el primer viaje, 14 de noviembre de 1524, por eso salió el libro el año pasado. Bueno, 500 años. Ya estamos hace 501 años de aquella situación. Pero tenemos otro aniversario dentro de poco. El 15 de marzo del 26 es el segundo viaje. O sea, podemos hacer otra charla dentro de 4 o 5 meses. Eso es lo que la revista Segunda Edición. Ah, pues perfecto. Bueno, pues se trata de seguir intentar navegar hacia el sur, y se llega ya a un sitio que se llama Tumbes, donde ya se percibe que hay posibilidades de algo interesante. ¿Qué mundo hay hacia el interior? Pues es un mundo en el cual Huayna Capac, que es el emperador, ha fallecido, dicen, pero claro, estas cosas, quizá víctima de una epidemia, y se disputan el imperio, el Tahuantinsuyo, eran 4 suyos, 4 regiones, cuya capital era Cuzco, llamado el ombligo del mundo. Para que veamos también la cosmogonía de aquellas personas, con una religión pues en absoluto equiparable a la católica, como es lógico, ¿no? El dios del sol, etcétera. Bueno, y una serie de deidades que se pierden en la leyenda, y bueno, yo lo explico, pero no me quiero ir por ahí por las ramas, que eso es harina de otro costal. Lo que hay ahí es una guerra civil entre los huascaristas, los partidarios de Huáscar, y los atahualpistas. El vencedor de esa contienda es Atahualpa. De hecho, cuando están los españoles ya allí, ya la historia se ha decantado. Pero los españoles, también lo adelanto, considerarán que el legítimo heredero era Huáscar. A los españoles les llegan embajadas de ambos. Pasa un poco como con Cortés en Moctezuma, ¿no? Van ofreciéndoles, hasta el punto de que una figura importantísima, el Inca Garcilaso, se dice miembro de la Panaca, que era, digamos, la gran familia, el gran linaje de Huáscar. Y, de hecho, bueno, pues ahora veremos cómo el asesinato de Huáscar determina el de Atahualpa. Bueno, se llega a Tumbes, ocurre también, los españoles, Pizarro les permite volver a quien quiera, porque unos pensaban que sí, otros que no, como es lógico. Se produce el famoso hecho de los 13 de la fama, es decir, él marca es un acto muy teatral, muy interesante. Él lo que dice es, los 12 de la fama, he dicho 13 creo, ¿no? 13. 12 más 1, 13, ¿no? Entonces él hace una raya en la tierra con la espada y dice, hacia allá, resumiendo, vamos, hacia adelante la riqueza, hacia atrás la pobreza de Panamá, es decir, el que sea valiente que me siga. Hay varias versiones, porque esto evidentemente tiene un componente de fábula, ¿no? Y entonces regresan todos, regresan unos cuantos, y lo siguiente, ya consciente de que allí puede haber algo interesante, voy a intentar acelerar, pues si no nos comemos la tarde, es ir a España a buscar una capitulación por parte del emperador. Es decir, vuelvo a subrayar el hecho de que ellos, no siendo letrados, que es una de las formas clásicas, eran conscientes de la importancia de ajustarse a los hechos. De hecho, además, Pizarro había sido testigo de lo que pueden ser ciertos desajustes con la ley, con lo de Vasco Núñez de Balboa. Con respecto a la fama, aparece también, y me gustó mucho encontrar ese dato, porque Diego de Almagro tuvo un hijo también llamado Diego de Almagro el Mozo, mestizo ya, es decir, un mestizo de primerísima hora, ¿no? Que él dice que quien le anima, que de algún modo Pizarro, claro, esto es imposible de verificar, ¿no? Pizarro quería volverse, y que es Almagro el que le dice, no, continúa. Y es muy interesante el argumento que le lanza, dice, porque si no continúas tendrás disfama perpetua. Vuelvo a insistir en la importancia de valores que están ahí. Insisto, no quiere decir que no quisieran oro o que no quisieran otras cosas, pero eso está ahí. Es decir, que él podía haber dicho, si te vuelves no ganas un duro, pero no, dice disfama perpetua. Y lo he puesto tal cual porque me parece que es muy gráfica la expresión, ¿no? Bueno, ¿qué motivaciones hay para seguir? Aparte de, pues uno de los que está en la Isla del Gallo, de los que cruzan la raya, que se llama García de Jaén, cito textualmente, dice, pues habían perdido lo que tenían en la dicha demanda, que querían ver el cabo de ella. Es decir, vamos a ver hasta dónde llegamos. También porque muchos de ellos, como pasó con la conquista de México, atrás tenían poco,
porque también hay que tener en cuenta una cosa, y eso creo que no lo incorporé, aunque siempre se puede hacer. Después de la conquista se establecen también una serie de hermandades asistenciales. Gente que ha quedado mutilada, viudas, huérfanos. Eso es un retrato social y con unos valores de las estructuras católicas clásicas que está ahí también. Da cuenta de la pobreza de muchos de ellos, ¿no? Y más a partir del año 42 con las leyes nuevas y el fin de la encomienda, que eso es el verdadero colapso de este mundo, ¿no? Voy a intentar ir deprisa. Bueno, 1529, capitulación en Toledo, firmada por la emperatriz, por cierto. Y yo creo que esta capitulación viene condicionada por lo que ha pasado con Hernán Cortés. Hernán Cortés ya lleva un año en España. Hernán Cortés es marqués del Valle, 23.000 vasallos, pero yo creo que en España, en la península, perdón, se están dando cuenta de que puede cristalizar una nobleza difícilmente controlable y que puede haber una acumulación de poder en algunos núcleos, pues que hay que ver cómo se sujeta, ¿no? De hecho aparecerá la figura del virrey enseguida, ¿no? Pero la capitulación le permite a Pizarro, por ejemplo, está puesta en el libro, es breve, se lee rápido, pues incautar barcos si fueran necesarios, vender una serie de esclavos negros, y bueno, un poco dinero, ahí fueron bastante cicateros con él. Bueno, pero él vuelve ya con ello y vuelve con sus hermanos. Y con sus hermanos viene, uno de sus hermanos es Hernando Pizarro, que será un elemento muy polémico, porque enseguida chocará con Diego de Almagro, que se siente ninguneado, se siente relegado. Bueno, tercer viaje. El tercer viaje ya se funda año 1529, año 31, si no me equivoco. Tercer viaje, se fundará San Miguel de Tangarará. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué doy este dato? Porque lo mismo que Cortés y los suyos, por eso hablo de tantas analogías, porque son estructuras similares, funda Veracruz, que es un punto de llegada, pero también una puerta atrás, si fuera necesario, hacia Cuba. San Miguel de Piura, que luego se llamará así, es la puerta atrás para volver, si fuera necesario, ¿a dónde? A Panamá, porque las cosas no son tan fáciles. Ahora sí, pero en el momento no habían visto el cabo de ella, como decía García de Jaén, ¿no? Bueno, pues entonces, ya una vez allí, Pizarro lo que decide es entrar a la tierra, con constantes contactos con ese mundo. Vamos a ir deprisa. El 16 de noviembre se produce la celada de Cajamarca, el famoso episodio, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues que los españoles, la columna de Pizarro ha entrado. Creo recordar que son 168 españoles, pues estoy hablando de memoria, pero una escala muy pequeñita, pero insisto, está el aliado invisible que estaría por allí, ¿no? Y saben que Atahualpa, que ha vencido, está en unos baños cercanos a Cajamarca, que era una especie de ciudadela, ¿no? Con un patio porticado. Y entonces uno de los que ha llegado, porque hay que entender que todas estas expediciones, y vuelvo a hacer la analogía con Cortés, van incorporando gente atraída por la expedición, en este caso Pedro de Valdivia, que se me iba. Es a él al que le manda llamar el día anterior a la jornada de Cajamarca, llamar al emperador para decirle que quiere hablar con él, con Atahualpa. El emperador lo trata con cierta displicencia. Después llega Hernando de Pizarro y le dicen, sí, este es un noble. ¿Por qué? Porque son sociedades estratificadas, de noble a noble, de emperador a emperador. Y ahora veremos el problema que causa la ejecución de Atahualpa. Pues bueno, escaramucean con ellos y Atahualpa decide ir. Al final el caballo de Valdivia hace unas cabriolas, y es muy curioso porque Atahualpa manda a ejecutar a todos los que se han asustado. Es decir, no podemos pensar en un Atahualpa que es un ingenuo, como también se pinta a Moctezuma, son los más cualificados en lo bélico, ¿no? Evidentemente, y los que acumulan el poder. Y en el caso de Atahualpa también, igual que en el caso de Moctezuma, semidioses, que en cierto modo eso determina también la caída de las estructuras imperiales incas, ¿no? Bueno, al día siguiente, siempre digo, como si fuera una especie de paso de Semana Santa, en unas andas muy ricas, tiradas por nobles, se desplaza la comitiva hacia la ciudadela, y ahí están los españoles. Entonces, lo que ha hecho Pizarro es dividir a sus hombres en 3 columnas, 3 grupos, y colocar una pieza de artillería en una torreta, una pequeña torre que hay en Cajamarca,
Y las crónicas son muy crudas, porque dicen que algunos se orinaron directamente encima, del miedo. Y eso hay que también tenerlo en cuenta. Es decir, no hay que tener la visión infantil de que eran esos superhéroes, eran hombres de carne y hueso que temían la muerte, como es lógico y normal, ¿no? Y que morían muchos de ellos, ¿no? Por no hablar de, ya digo, de heridas y de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final entra en esa gran plazoleta Atahualpa, y quien se le adelanta es el padre Valverde. Elemento que no ha aparecido aquí, pero huelga decir que en todas las expediciones la corona exige la presencia de clérigos para evangelizar, es una obligación que tienen, y una devoción también, quiere decir que no son rechazados, aunque a veces las incompatibilidades entre Iglesia y Estado son evidentes, ¿no? Son evidentes. Entonces, hay un episodio muy interesante con diversas versiones, como siempre, pero en resumidas cuentas, Fray Vicente Valverde se adelanta y con una Biblia o un libro de oraciones, tampoco sabe exactamente qué libro era, un libro religioso, se lo da al emperador. Y aquí hay materia de análisis. El libro en sí mismo, este objeto es desconocido en ese mundo, no existe el libro, es como si fuéramos con un teléfono móvil, nadie sabría lo que es. Hay una cosa llamada quipú, que era una especie de hilos donde ellos sabían llevar contabilidades y hechos y fechas, ¿vale? Pero no existe esta institución técnica que se llama libro, ¿no? Pero es que el libro no solamente es el libro es también el contenido que hay en el libro. Y entonces el clérigo le está ofreciendo la palabra de Dios transcrita en ese libro. Y el otro señor está rechazando como mínimo un regalo, porque quizá pudo entender que esa es la palabra de Dios y él no oía el libro. Esto parece una película, pero bueno, son interpretaciones. Lo que sí es cierto es que Atahualpa lo tira el objeto, se puede interpretar como rechazo de un regalo o rechazo de la palabra de Dios, que es lo que dice el clérigo. Entonces, ha rechazado la palabra de Dios, es motivo de ataque. Y es cuando se captura a Atahualpa, se produce una gran desbandada, hasta el punto de que dice que tiran un muro, todos los miles de guerreros que venían con él, y al alcance, es decir, como aquí que estamos en Tercios Viejos se sabe que las grandes masacres son cuando un ejército está en desbandada, y ya son masacrados, eso ha ocurrido siempre, ¿no? Pues mueren muchos, pero ahí aparece el factor indígena. ¿Quién está en el alcance? No puede haber 168 personas que maten a un montón de gente, tiene que haber otras personas. ¿Quiénes son los aliados? Los aliados invisibles, los indios amigos que se llamaban, ¿no? Bien, tienen ya a Atahualpa capturado. De hecho, que no lo toque nadie, ¿no? Es un rehén importantísimo. Como dato interesante, he de decir que en esa jornada, no recuerdo el nombre ahora mismo, uno de los nobles que va tirando de las andas es también capturado, uno de los muchos que estarían capturados, y andando el tiempo, me parece que se le da a Valdivia, andando el tiempo se le da la misión de controlar un valle de indígenas. Es decir, un indígena noble, se le respeta su nobleza, pero tiene que pacificar o evitar el levantamiento ¿de quién? De otros indígenas. Lo digo para romper esta especie de dicotomía indígenas versus peninsulares. Es decir, señores y vasallos estaban en ambos lados. Y ahora veremos un asunto interesante. Me adelanto un momento. Cuando se le envía el tesoro, que ahora veremos cómo se accede a él, al rey, el quinto real, el 20%, la quinta parte, el rey lo que dice, porque se ha ejecutado a Atahualpa, es que se monta en cólera porque ellos no son quienes para matar a un rey. Estamos de rey a rey, o de emperador a emperador, para que veamos un ejemplo de estratificación, clarísima. Por no hablar de otras personas invisibles, como son los yanaconas, o como son los esclavos, o como son por encima de ellos los orejones porque tenían las orejas perforadas, en fin. Es decir, la estratificación como en España. En España no era lo mismo un pechero que un conde, y un conde no era un duque, y un duque no era un rey. Bueno, eso yo creo que parece una perogrullada, pero es que si no se tiene en cuenta se difumina todo y parece pues un mundo de blanquitos y de cobrizos, por utilizar una palabra que a lo mejor ya es delictiva a estas alturas. Yo no lo sé, yo ya no sé lo que se puede decir y lo que no. Mejor ir con un abogado cada vez que abras la boca. Bueno, ¿qué ocurre? Que se tiene a Atahualpa, y Atahualpa lo que ofrece es un rescate por su libertad.
Y entonces es muy bonita esta imagen porque él está en una estancia, entonces marca en la pared una línea horizontal, que yo siempre digo que es una especie de paralelismo con la línea horizontal de la arena de Pizarro, cuando de lo de la fama, ¿no? De los 12 de la fama, los 13 de la fama, o los 12 más 1 si nos ponemos supersticiosos, ¿no? Y entonces él dice, bueno, a cambio de mi libertad te daré hasta aquí de tesoros. Y empiezan a llegar tesoros, y él les indica dónde hay más. Por ejemplo, Hernando Pizarro hace una expedición muy curiosa a Pachacamac, donde saquea unas tumbas, las cosas como son. También hay unos enviados a Cuzco, hay llegada de emisarios con presentes, y una de las expediciones que se está moviendo es la que trae capturado a Huáscar, que por cierto, dicen las crónicas que venía con las clavículas perforadas para cautivo, y Atahualpa lo manda a matar. Esta es la versión que tenemos, aunque finge un gran dolor por haber muerto su hermano. ¿Para qué? Para librarse de la acusación de asesinato. Claro, ha cometido, si los españoles hemos dicho antes que consideran a Huáscar el heredero legítimo, ha cometido un magnicidio. Estoy situando hipótesis, ¿eh? Y claro, eso es lo que luego es muy mal visto en la corte, también con el caso de Atahualpa, porque a Atahualpa se le ejecuta por esos motivos fundamentales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a Cajamarca ha llegado Pizarro con los suyos, llega después Diego de Almagro con los suyos, y lo que dicen los pizarristas, ya vamos a empezar a distinguir entre pizarristas y almagristas. Lo que dicen los pizarristas es que el botín es suyo porque la celada de Cajamarca, no vamos a llamarle batalla, vamos a llamarle celada, han participado ellos, el hecho de armas son ellos, nosotros no están. Entonces ya se produce un nuevo aumento de las tensiones internas, ¿no? Un nuevo aumento. Aun cuando Pizarro, muy hábilmente, como hace Pizarro con los que vienen con Pánfilo de Narváez, reparte ciertas riquezas entre los almagristas. Pero la semilla de la no sé cómo llamarlo, de la discordia está ya perfectamente sembrada, ¿no? Bueno, 1533 se ha ejecutado a Atahualpa. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Ir a Cuzco, y Cuzco es tomado. Y entonces los españoles lo que hacen es colocar algo que ya en la Reconquista se había ensayado, porque también de la Reconquista se bebe, intentar tener un inca que es una especie de títere, y colocan a uno que enseguida muere, y el siguiente en ser colocado, que los conocerán ustedes, Manco Inca, que no es precisamente un títere, y que es maltratado, y que en una de sus salidas va a intentar, ya digo, no sé si vamos, es que este reloj yo creo que va un poco mal, Sí, claro, o sea, está parado, no sé qué le pasa. Por eso digo, no pueden ser 18 todo el rato, no sé el tiempo que llevo hablando. Sí, yo parado. Claro, y me estoy aquí, entonces hay que acelerar si queremos conquistar esto hoy. Manco Inca, en una de sus salidas para decir que viene a traer oro y riquezas, se organiza para hacer una rebelión que acaba siendo casi el final de los españoles, porque él cerca la ciudad de Cuzco. Y ahí se producen unos combates potentísimos, incluso muere Juan Pizarro, uno de los hermanos de Pizarro. Bien, ¿qué pasa con Almagro? Pues Almagro obtiene también una capitulación para ser el gobernador de Nueva Toledo frente a Nueva Castilla, que es la tierra de Pizarro. Pero ¿qué ocurre? Que lo que dice la capitulación es que su reino son 200 leguas al sur de la Nueva Castilla. Problema del Imperio Español: ¿cómo determinar las latitudes? Es muy difícil. Es muy difícil, no disponen de GPS ni de otras cosas. Y entonces la pieza de la manzana de discordia en ese caso es también Cuzco. Hasta el punto de que Almagro llega a intentar establecer un acuerdo con Manco Inca Cápac. Bueno, rápidamente vamos a decir que Manco Inca acaba siendo neutralizado, que los incas se van a Vilcabamba, y ahí ya se va diluyendo su linaje, y lo que aparecen son las luchas entre españoles. La primera lucha se produce, la primera batalla, perdón, es la batalla de las Salinas.
tengo aquí las fechas para no perder la cronología, 6 de abril de 1538. ¿Qué pasa allí? Pues que ganan los pizarristas y es capturado y ejecutado Diego de Almagro, que decían además que estaba ya muy enfermo, quizá de sífilis, no se sabe. Diego de Almagro, que había también intentado buscar otro reino, otra tierra de promisión, que hubiera sido Chile, pero que no lo es. En los Andes, la expedición a Chile por los Andes es verdaderamente impresionante, con el desierto de Atacama incluido, con hombres y caballos congelados, es decir, cuando va Pedro de Valdivia los encontrará, y bueno, pues una verdadera odisea, pero que no da los frutos deseados como en tantas otras cosas. Ahí también he metido la expedición al país de la canela, que acaba siendo el descendimiento por el Amazonas. O sea, quiere decir que las cosas era ir descubriendo o construyendo el mundo de aquel tiempo. Bueno, he de decir que los aliados también están divididos, los aliados indígenas, mientras que Pizarro cuenta con los chachapoyas, que es una de las naciones étnicas más potentes, los cuzqueños, que serían casi los afines a Manco Cápac, sí que están del lado almagrista. 1538, el poder lo detenta Francisco Pizarro. Digo Francisco porque Hernando ha venido a España con esos regalos desde Cajamarca, pues como son tantos los escenarios, hay que intentar irlos ordenando, pero ha quedado encarcelado por esos excesos cometidos, ¿no? Al final acabará casándose, ya adelanto, con su sobrina Inés Pizarro, a la cual se le había dado una educación muy refinada, y el linaje de los Pizarro sigue existiendo. De hecho, hay una que tengo ganas de ir un día a ver qué tal es aquello, lo he visto por internet, la obra pía de los Pizarro, para que veamos que las cosas tienen unas continuidades verdaderamente asombrosas, ¿no? Bien, el siguiente en caer, porque ahora veremos que van a ir cayendo todos los conquistadores, es Francisco Pizarro, que en su palacio de Lima es asesinado en una escena también casi recordaría al asesinato de Julio César. ¿Por quién? Por los almagristas, que a quién tienen como cabeza a Diego de Almagro, el mozo, el hijo mestizo del que hablábamos antes. 26 de junio de 1541 es cuando Pizarro es asesinado. Se dice que puso una cruz de sangre en el suelo. Bueno, estas escenas habría que ver si son así, pero bueno, es lo que cuenta la leyenda o la historia. Y un año después llega el verdadero colapso de este mundo. ¿Con qué? En 1542 se aprueban las leyes nuevas. Y esto es un verdadero terremoto, porque lo que vienen a decir es que es el fin de la encomienda. La encomienda no se puede transmitir. Y claro, esta gente dice, bueno, yo he venido aquí para ser señor, pero ya mi hijo no va a ser señor. Y entonces nos encontramos con que tenemos muertos a los dos grandes conquistadores, a Diego de Almagro y Francisco Pizarro, y aparece este grave problema, ¿no? Ese grave problema que llegará un poquito después de la batalla de Chupas, que es otra batalla entre almagristas y pizarristas. ¿Quién la gana? Pues ya no la gana Pizarro ni la gana el rey. ¿Por qué? Porque el rey ya ha mandado a un visitador, sabedor de que han asesinado a Pizarro, y que además pues está aquello tremendamente revuelto, ¿no? Pues Cristóbal Vaca de Osma es el visitador, que gana en el 16 de septiembre de 1542 a las tropas de Diego de Almagro el Mozo. ¿Qué ocurre con Diego de Almagro el Mozo? Es fácilmente adivinable. Es ejecutado, ¿por qué? Por su rebelión contra el rey. Estamos, ya digo, en el mundo, en el verdadero colapso, un colapso que afectará a toda la América hispana. ¿Quién sucede a Vaca de Osma? Blasco Núñez Vela, el primer virrey, que viene a aplicar con severidad las leyes nuevas, a extinguir la encomienda. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que ya no tenemos a Francisco Pizarro, no tenemos a Diego de Almagro, no tenemos a Diego de Almagro el Mozo. ¿Quién queda? Juan ha muerto, Juan Pizarro.
Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro, que estuvo en los inicios de la expedición al País de la Canela, inexistente, pero que se había vuelto y de alguna manera era un señor de la tierra. Los españoles, que antes se dividían entre pizarristas y almagristas, los primeros conquistadores, ven en Gonzalo Pizarro la figura ante la cual unirse ¿contra qué? Contra la extinción de una encomienda. Es que esto es verdaderamente tremendo, que uno también piensa, bueno, es como si en un partido de fútbol te cambian las reglas a mitad del mismo, ¿no? Pues claro, descoloca. Y es curioso porque el ejército que arma Gonzalo Pizarro tiene un nombre interesantísimo, que además remite casi a las guerrillas del siglo XX, el Ejército de la Libertad. Ya me recordaba la teología de la libertad, a las guerrillas, ¿verdad? Estas cosas centroamericanas o sudamericanas del siglo XX, ¿no? Claro, el Ejército de la Libertad, ¿de qué? De la libertad de esas leyes, de ir contra esas leyes que suponen la pérdida de ese mundo, ¿no? Y es Gonzalo Pizarro la cabeza ante la cual se unen todos. Y se enfrentará a las tropas de Vasco Núñez Vela en la batalla de Añaquito o Iñaquito, 18 de enero de 1546. ¿Qué ocurre en esa batalla? Que es asesinato del virrey. Es asesinado, perdón, el virrey. Es muerto en la batalla. De hecho, además, yo en las crónicas, que hay bastantes, en el Archivo de Indias, se describe con gran crudeza como lo decapitan y me parece que es un negro el que lo arrastra. O sea, una escena verdaderamente escalofriante, si se quiere, ¿no? Tremenda. Y ahí ya se abre otra posibilidad. Y es que al lado de Gonzalo Pizarro suele estar Francisco de Carvajal, apodado el demonio de los Andes. Se puede imaginar ustedes por qué razón, ¿no? Era un señor ya octogenario, curtido en 1000 batallas, en fin, toda una fuerza de la naturaleza, pero que le dice a Gonzalo Pizarro lo siguiente, dice: busca una princesa indígena, inca, cásate con ella y fundarás un nuevo linaje. Es como casi buscar la legitimidad por la vía matrimonial y buscar una especie de monarquía indiana, incaica, o como queramos llamarla, ¿no? Hasta el punto de que ellos configuran una especie de corte alrededor de Gonzalo Pizarro. Bien, Vasco Núñez Vela ha sido muerto en batalla. El siguiente en venir, que es el pacificador de las Indias o del Perú, es Pedro de la Gasca, que es un hombre muy juicioso, inquisidor. He de decir que el inquisidor no es un sádico, el inquisidor era un hombre versado en leyes. En fin, yo traté esto en un libro sobre Torquemada y te das cuenta, pues hombre, que no era agradable un auto de fe en muchos casos, aunque no siempre había hogueras ni tal, pero que el inquisidor no era una especie de sádico que daba vía libre a sus desviaciones o aficiones por capricho, sino que eran pues gente que aplicaba, gente muy versada en leyes, ya digo. Bueno, llega Pedro de la Gasca en 1546 y hace una cosa muy interesante, que lo conecto también con el subtítulo. Escribe a Gonzalo Pizarro apelando a la honra de su hermano, a la memoria de su hermano. Le dice algo así como: si sigues rebelándote contra el rey, todo lo que Pizarro hizo tan reconocido por el rey, pues se desmoronará. Es decir, una apelación de nuevo a la honra. Es curioso también como en este mundo circulan tantas cartas. A mí siempre me ha sorprendido, ¿eh? Un flujo de cartas asombroso, ¿no? Y se movían constantemente. Había cierta cortesía en los emisarios. Y se da una escena muy interesante porque la Gasca envía a Pedro Hernández de Paniagua a esa corte que se ha configurado en Lima alrededor de Gonzalo Pizarro, con Gonzalo Carvajal, etc. O sea, con Francisco de Carvajal, perdón. Y ahí ya lo he transcrito porque me pareció impresionante, ¿no? Se cuenta en la relación de esa visita cómo Paniagua va entrando en las estancias hasta llegar a la última. Y en la última están las personas notables de Lima, de una Lima que estaba a favor del mundo de los conquistadores, porque eran ellos. Está Francisco de Carvajal y está Gonzalo Pizarro, y le dice: depón tu actitud, lo resumo, ¿no? Depón tu actitud porque el rey acabará contigo. Dice, como ha acabado, por cierto, que es una analogía preciosa, con las comunidades. Es decir,
él dice, esto es un brote rebelde como el de las comunidades o las germanías en Castilla, y lo dice claramente, ¿no? Y Gonzalo Pizarro, que está muy ufano, le dice algo así como que él puede sobornar a los soldados que vengan con el oro. Algo que remite a lo que hace Cortés con Pánfilo Narváez cuando manda a sus soldados a combatir con collares de oro para impresionarlos. Claro, los otros dicen, oye, que estoy muriéndome de hambre en Cuba y yo porque tengo que... En fin, estas cosas, ¿no? Pero la respuesta aparte que le dice, y siempre podré huir a otro sitio, como hacia Chile o algo así, ¿no? Y le echan cara a algo que oímos todos los 12 de octubre, nos robaron el oro, ¿eh? Dice, porque claro, con el oro del Perú se vive la corte española o vive el emperador o algo así, ¿no? Y la respuesta es demoledora, porque le dice, eso me parece un zasca histórico, cuando le dice Paniagua, dice, mira, con el oro del Perú el emperador no tiene ni para manteca y leña en sus cocinas. Esto es textual, ¿eh? Ni para manteca y leña en las cocinas. Porque le dice, porque realmente donde está el capital, por decirlo en modo moderno, es pues en los grandes bancos italianos, en Venecia y tal. Es decir, la idea del oro ya estaba rondando ahí, porque ellos eran los primeros los primeros indianos, claro, lógicamente, los primeros criollos, mejor dicho, ¿eh? Y el oro es nuestro, y entonces se lo quiere llevar el rey. Pues eso le contesta Paniagua, que es un ajuste perfecto de cuentas. Bueno, no llegan evidentemente a ningún acuerdo, pero la cortesía permite que cuando se va a Paniagua se le hace un juego de caña, se le hace una bonita despedida también, lo cual da cuenta de hasta qué punto estaban seguros el último Gonzalo Pizarro de poder ser señor en la tierra. Aunque la Gasca, que es muy hábil, se va dando cuenta de que hay luchas internas, que no hay tantas lealtades como parece. Aparentemente sí, pero se van abriendo grietas que él sabrá explorar. Hay otra batalla que se llama la de Guarina que ganan los pizarristas, pero el 9 de abril de 1542 en Jaquijaguana es derrotado el Ejército de la Libertad y evidentemente las cabezas de Gonzalo Pizarro y de Carvajal son separadas de sus cuerpos por los métodos habituales. Muy interesante también para ver un poco la psicología de las personas, cómo se describe la noche antes de la ejecución. A mí me impresionó mucho porque Gonzalo Pizarro está muy agitado en la celda, pide a los vigilantes, les da permiso si puede dormir un rato, como diciendo, no me vais a asesinar, no, duerme tranquilo. Y Carvajal, que es un hombre ya con 86 años o así, actúa de una manera socarrona. Viene gente a despedirse y él los trata con desdén, como diciendo, eres un hipócrita, no hace falta. Gente que viene a pedirle ajustar alguna deuda, como diciendo, ya me ha dado. O sea, quiere decir que es una actitud completamente cáustica, ¿no? La que tiene Carvajal, y es curioso, ¿no? Esas dos actitudes tan diferentes. Bueno, aparecen luego una serie de virreyes que van estabilizando el virreinato, ya que no hay rebeldía, ya que se acaba la rebeldía, aunque hay alguna, ¿no? Yo he incorporado la de Lope de Aguirre, que sigue esquemas similares a los de estos. Lope de Aguirre también es una víctima de las leyes nuevas, y ya, bueno, pues el sendero de sangre que va dejando ya no lo cuento, porque además cito también la película de Herzog, Aguirre y la cólera de Dios, que lo curioso es que las pocas películas que hay siempre acaban sacando estos personajes. Podrían haber sacado otra cosa, ¿no? Pero esperemos que Héroes de Cavite se ocupe de poner las cosas en su sitio. Bueno, y lo sorprendente, por ejemplo, de Lope de Aguirre es que salen al Atlántico y son capaces de llegar a Venezuela. Y a mí me asombra esta gente como hacía los barcos. Es que es increíble, vamos. Sí. Yo no lo puedo entender. Pero, vamos, no sé, si aquí cogiéramos unos troncos moriríamos todos probablemente, pero en fin, no los cogeremos. Bueno, lo que he hecho en el resto del libro es ir viendo cómo se va ajustando el virreinato. He prestado mucha atención a las instrucciones del rey. ¿Por qué? Porque evidentemente desacatos, delitos, desobediencias, eso es propio de cualquier sociedad. Yo creo que hay que analizar como mínimo las normas que emanan del poder, es decir, ¿qué se está buscando? Y lo que se está buscando es la construcción de un virreinato donde se mantengan unas estructuras análogas a las peninsulares. Señores y vasallos, pero con unos derechos y unas delimitaciones claras. Me he permitido poner las ordenanzas de la minería porque son muy interesantes, por varios motivos. Lo primero, porque dice que los indios no se pueden trasladar de tierras muy lejanas, algo que hacían los incas, y que era un elemento divisor. Dicen también que la jornada tiene que ser de sol a sol,
como ha sido hasta antes de ayer. Mi padre es albañil y mi abuelo, y esas personas han trabajado siempre, o casi siempre de sol a sol, no nos engañemos. Le dicen que las ordenanzas deben ser leídas en la boca de la mina cuando haya el mayor número de mineros en buena lengua, es decir, en quechua, para que las entiendan. Y dice también, y esto es importante, que si un indio descubre una mina, puede explotarla. Y esto es yo me he limitado a copiarlas tal cual, están ahí. Otro detalle que quiero, y ya voy terminando. Yo cierro el libro en Francisco de Toledo, llamado El Solón de las Indias. Este espejo siempre que hay con el mundo clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo que ahí más o menos el virreinato se estabiliza y se sistematiza, porque además él hace una visita muy importante para verificar que todo está en orden. Porque han pasado unos cuantos, han pasado por ejemplo Antonio de Mendoza, que es el virrey del Perú, ya muy anciano, llega al Perú, y lo mismo que las encomiendas se extinguen, Antonio de Mendoza pretendía que su hijo Francisco, el indio, es decir, el que ha nacido en las Indias, heredara el virreinato, y la corona se niega, no puede ser hereditario. Pasa igual que con las encomiendas, tienen miedo o esa es mi interpretación, a una acaparación de poder excesivo. Y es Francisco de Toledo el que hace una visita que además, y ahí lo dejo para que se lo quiera leer, aparecen ya elementos providenciales, es decir, la Iglesia ya está trabajando en el sincretismo, es decir, en ajustar sus imágenes, sus credos a esas sociedades. Y aparece un indígena llamado Santiago, que dice que no hay que cometer sacrificios humanos. Bueno, se lo leen, verán qué curioso, y una especie de profecía hablando casi de un protoindigenismo en el momento. Y aparece también, y con esto sí que ya termino, una figura en el horizonte, Francis Drake, que en las crónicas, es muy gracioso, para que se vea un poco el nivel de autoestima de los españoles de la época, Francisco Dráquez, como Vélez o González, es decir, Dráquez. ¿Y qué se dice que hay que hacer con Dráquez? Matarlo. Si se encuentra a Dráquez, hay que matarlo. ¿Y por qué es importante la aparición del pirata Dráquez, o Draque? Porque hemos pasado de un imperio europeo naval, el imperio español es naval, de hecho esto de los barcos da cuenta de ello, ¿no? Que se ha impuesto a un imperio de gran extensión, pero de unas estructuras más débiles, a la aparición de otro imperio que tiene unas estructuras y una potencia análoga, que es el inglés. Y eso yo creo que ya es otro mundo el que se abre, un mundo de océanos y de una pugna por el poder de una escala muy superior, que se decantará en gran medida en el 19, porque no olvidemos que lo que se llaman independencias, que son otra cosa, eso habría mucho que discutir, quien está operando en la sombra, lo mismo que los indígenas en las acciones de los españoles, es los hijos de la Gran Bretaña, los que se llevaron gran parte del oro, eso sí. Así que yo creo que con esto les agradezco la atención prestada, y si hay algo que comentar, a su disposición. Gracias. Perfecto, timing perfecto. Pues nada, tenemos un ratito para preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre muy interesante. Bueno, toda la historia del mundo hispano da para muchas películas que no se han hecho, y para tantas cosas que están ahí pendientes, porque es toda una epopeya que ni en la antigüedad. Mi duda siempre es en qué momento tienen los españoles la tentación de decir, bueno, fundo un nuevo linaje y España fuera, y yo emerjo aquí rey del Perú o rey de lo que quiera llamarse. ¿Cuántas tentaciones de esas hubo o no hubo? Las hubo bueno, esa de Gonzalo Pizarro es explícita, o sea, se lo dice Francisco de Carvajal, se lo dice claramente. No sé si copio la instrucción literal o lo explico, pero se lo dice: cásate con una princesa inca y formarás un nuevo linaje. Es que ellos querían ser señores también, y entonces ven que el fin de la encomienda impide serlo. Por cierto, tampoco las encomiendas eran todas infinitamente ricas, no entendamos que eran todos Hernán Cortés. Entonces ellos ya se lo plantean ahí. Yo creo que es el primer planteamiento, está ahí porque pero también es cierto que los indígenas también lo habían buscado. Cuando a Cortés le entregan mujeres y tal, dicen para hacer una nueva generación, es decir, fundar una serie que son estructuras familiares también muy importantes, ¿no? Bueno, he dicho la monarquía,
discurre por cauces familiares, como es lógico. Entonces ellos se plantean, como mínimo, que yo sepa, como mínimo, Gonzalo Pizarro escucha esa posibilidad. Aparte del rey de España. Sí, claro, si se quiere casar con una princesa es para fundar un linaje nuevo, claro. Sí, no, ellos estaban en la secesión, vamos a llamarlo claramente, ¿no? Porque es más, cuando... Es que no, tampoco puedo enredarme tanto, pero cuando Paniagua les dice ¿qué queréis? Dicen aprobación de lo hecho, como diciendo, hemos matado, sí, nosotros hemos matado al virrey, ¿qué pasa aquí? ¿No? Algo así. O sea, se reafirman en lo que han hecho. Sí. Que te hago una pregunta, José Carlos Cueto. A ver, yo no estoy tan segura del paralelismo entre México y Perú, la verdad. Entonces, sin embargo, respecto a la conquista, con el levantamiento de los incas de Vilcabamba y la firma de la paz con Saytupa, ¿no? Cuando fue llevado a Lima a firmar el acuerdo con el virrey, ¿sería esa la fecha en la cual podríamos decir que la conquista del Perú termina? Hombre, yo creo que a efectos formales sí se puede, lo trato, o sea, lo incluyo. O sea que, a efectos formales se puede decir que sí, pero ya qué poder tenían los incas ahí, yo creo que ya estaban un poco al margen, ¿no? Estaban refugiados en un mundo paralelo, ¿no? Ajenos a Cuzco, a los grandes lugares, ¿no? ¿Y qué tan importante sería, por ejemplo, existe un cuadro en la Catedral de Lima, que imagino que no sé si habrá sido? No he ido todavía, tengo que ir a Lima, estoy intentando ir. ¿Lo tienes pendiente? Lo tengo pendiente, sí. Sí. Claro, por ejemplo, en la Catedral de Lima, a diferencia de muchas otras capitales, la figura de Pizarro es sí, por supuesto. Entonces, entras a la Catedral de Lima y lo primero que encuentras a mano derecha es el cuadro de la Isla del Gallo. Sí. Claro, y lo siguiente, la tumba de Pizarro, que está estando en la catedral, vamos, el mensaje que te da es importante. Luego que nombren al rey de España, en este caso, si mal no recuerdo, es Carlos I, el 15º Inca. Sí, por supuesto. Eso te da, literalmente creo que la importancia de eso es finalmente fundamental para reorganizar todo lo que... Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que al final lo que existe en realidad es una modificación, porque no sé si encontraste en las crónicas que revisaste, porque se nombraba mucho, se confundía mucho el Tahuantinsuyo, que no se llamaba literalmente así, le llamaban también parte del Perú, en una refundación del Perú. Básicamente, mucho se habla hoy de la refundación del Perú como el Tahuantinsuyo parte de lo que era el Imperio Incaico, el Virreinato del Perú como la continuación del Tahuantinsuyo como parte del Imperio Español, ¿no? Y luego lo que ya sabemos, la balcanización del Perú, que determinó en que finalmente se pierda y originara esto a las guerras civiles de independencia finales con la Reforma Borbónica. Entonces, sí me parece que sí fue relevante que esta firma de la paz entre indígenas y finalmente la corona le haya dado la legitimidad para la continuación un poco de la estructura que determinó la permanencia de España en el Perú y lo que ello ocurrió. Bueno, yo diría, vamos a ver, evidentemente cuando las cosas se firman se le da un carácter oficial, pero eso suele ocurrir cuando el hecho ya ha pasado, es decir, el último Inca estaba derrotado. Entonces, esos asuntos casi son formales y la realidad es que el poder, la hegemonía española era evidente, apoyada también en estructuras prehispánicas, es decir, en señores de la tierra. ¿Por qué? Porque es que aunque hubieran querido, no había suficiente gente. El porcentaje de españoles peninsulares, porque luego se habla de españoles criollos y españoles peninsulares, o españoles americanos, que en el siglo XIX se dice españoles americanos y españoles peninsulares. No había suficiente gente, entonces tienen que establecer... De hecho, y eso sí que lo tengo recogido ahí, miré las peticiones que hacen los miembros de la Casa Real Incaica, vamos a llamarla así. Pues los hijos, que tuvo muchos cientos, o más de 100, no sé cuántos, de Huayna Cápac, piden mercedes, que es como se llamaba al rey, y les dan tantas cargas de coca al año, una serie de tributos. E incluso
algunos, yo he dicho que hay paralelismos, los hay, yo no digo que no haya diferencias, los hay, efectivamente. Carlos es un nuevo inca, es decir, entronca en esa familia real, y de hecho en el Palacio Real de Madrid, si alguien se ha dado cuenta, están las figuras de Atahualpa y de Moctezuma, para entroncarse con esos mundos, con ese poder, porque lo que se trata es de darle continuidad al poder local, y entregarlo. De hecho se habla de que se hacen vasallos y es una forma de entregar el poder. Lo que he dicho del Inca Garcilaso, que dice que su padre estuvo en la embajada, no sé si lo he dicho, a lo mejor no, en la embajada enviada por Huayna Cápac, y por lo tanto ahí se le habría transmitido el poder al rey español, con lo cual el Inca Garcilaso estaría en el lado, ahora que está de moda, el lado bueno de la historia, ¿no? Eso es. Pero además, yo creo que lo de Zairi, yo no sé hasta qué punto ya podía inquietar a nadie. Bueno, quizás sería formalizar con el que acaba firmando una herencia, pues sí, la hemos firmado, pero ya tengo los bienes en mi poder, ¿no? Y luego, pues sí, el tema de las llamadas independencias, lo que es la balcanización del virreinato en gran medida, pero eso se hace con otros intereses y con otros invitados. Y con respecto, y por último, a el tratamiento diferente entre Cortés y Pizarro, eso es evidente. Yo he estado en el Hospital de Jesús, que lo funda el propio Hernán Cortés, que sigue en activo, más de 500 años después siguen curando gente, y ahí en la iglesia, si uno va, la lápida de Cortés, que está a la izquierda del altar, pues yo diría que es esto, la mitad que este panel, es una lapidita, además que hicieron quemar los restos en el siglo XIX, el tratamiento es muy diferente. Cortés no tiene estatuas en México, y Pizarro tiene una muy bonita, como la que hay en Trujillo, la misma tal, que además Aliaga me parece que la ha restituido a su sitio. Se reponer en la Plaza de Armas, y fue Isabel Díaz Ayuso Lazo, y fue también la chica esta Carmen Santerrisco la que ha escrito el libro de Pizarro y la noticia. Bueno, pues eso. O sea, que le dieron mucha Eso es. Quiero decir que sí, que hay diferencias. Yo cuando hablo de paralelismos hablo de comportamientos parecidos, pues es lo de impresionar con el oro, lo de aliarse, en fin, las estrategias y los recursos diplomáticos que emplean son similares. También es verdad que hay una cosa importante, y es que Cortés, en una de sus cartas de madurez, dijo que sabía que había émulos de sí mismo, como que él era ya un modelo, como cuando los niños en el parque yo soy del Real Madrid, me pido Cristiano Ronaldo, y claro, imitan a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque es el bueno, ¿no? Pues esto es igual, imitaban al conquistador victorioso que era Cortés. Muy bien. El quiero de Perú es muy importante, porque se ha hecho en la conmemoración del bicentenario de la independencia. Ellos consideraban la independencia anterior, nosotros 1824. Y entonces ha habido conferencias, Vélez habrá sabido, aquí en el Instituto de Historia Cultural Militar, Peruanos de Uniforme, bandas de música, conciertos, ha sido por todo lo alto. Y entonces, que coincidiendo con ese bicentenario a nivel español y peruano. Vale, pensaba que decía el quinto centenario. Vale. El bicentenario de independencia. Bicentenario, vale. Sí, es que es distinto, bueno. Y de todas formas ha habido una cosa positiva, porque está esta chica de origen gallego, Elisa Tejero, la que ha escrito el libro de Perú, una patria con madre, la Malinche. Una madre, ¿quién es el padre? Hernán Cortés. Además, como usted habrá explicado muy bien, Hernán Cortés es un libertador de México, porque con 616 hombres y 16 caballos no se puede conquistar un país de 7 millones si no tienes tascatecas, onecas, totonecas, un montón de partidarios. Y entonces ha dicho la Seibón, que es radical de izquierdas, etcétera, pero es mucho más culta que López Hablador, que es como le llaman en México, y por lo tanto dice que está leyendo el libro de Elisa Tejero, sacará sus conclusiones. Ya le han pasado algunas cosas. Yo soy optimista. Además, la gente de nivel cultural mexicano, yo trato con muchos, tengo muchos alumnos mexicanos, los he tenido, y son una élite, es otra cosa. Por cierto, son los únicos que en el metro a las personas mayores no ceden el sitio, cosa que otros países americanos, no sé qué les enseña ahí de niños, no hacen. De manera que yo soy un poco optimista de que la cosa de Hernán Cortés cambie y del subsuelo que está enterrado. Hombre, tanto como... No, está en la pared, no está en el suelo. Sí, estuvo en el subsuelo enterrado un tiempo. Pero que no se le considera. Ya. Incluso ellos mismos dicen que los 300 años del virreinato que se borran de la historia de México, lo cual es un disparate y una borrada tremenda. Pero hay cada vez más mexicanos que piensan de otra manera, afortunadamente. Vale.
Esperemos que perseveren. Yo tengo una pregunta para Iván. ¿Cuál va a ser tu próximo libro? ¿La conquista de Chile o la del virreinato de Nueva Granada? No, mi próximo libro, que va a salir el 2 de marzo, habla de hoy. Habla de hoy. De hoy. Habla de los últimos 80 años de España. Incluido hoy. Incluido lo que pase de aquí al 2 de marzo también aparecerá. Que pueden pasar cosas, ¿no? Esperemos. Le digo que lo he entregado la semana pasada. O sea que... Muy bien. Fenomenal. No, hubiera hecho uno... habría que hacer una trilogía, habría que hacer el norte de América, pero... que los archivos te dejan un poco agotado. Ya veremos el futuro. Lo que pasa. Héctor. Y una pregunta. Siempre que los españoles se aliaban con indígenas, ¿conseguían aliarse con ellos para combatir a otros indígenas? ¿O había veces en algunos lugares en los que los indígenas aceptaban a los españoles sin ese propósito? No, siempre era para enfrentarse a otros indígenas, claro. Es que aquí la idea es creer en el indígena en abstracto, todos iguales, todos muy armónicamente, no, se llevaban a matar. Y no hubo lugares, no solo en Perú, sino en la conquista de América en general, en que los indígenas aceptaran a los españoles, sí, la soberanía de ellos, o la fusión con lo que querían traer los españoles, pero que no fuera para hacer frente a otros indígenas, como pasó en otras partes del mundo, por ejemplo en Filipinas. Yo lo que he leído, no, o sea, yo por ejemplo los tlaxcaltecas se enfrentan a los españoles y luego se dan cuenta que los españoles son una herramienta para acabar con el yugo mexica. Los que con Pizarro tantean unos y otros. Claro, los que están en contra de Atahualpa ven en Pizarro, en los españoles, la posibilidad de acabar con el que ellos consideran tirano. O sea, yo creo que siempre era alianzas contra terceros. Esos terceros solían ser... No había holandeses, quiero decir, si hubiera habido... Por ejemplo, Pedro Menéndez de Avilés, que exterminó a todos los franceses, y los franceses pues no lo sé, quizá contaron con algún aliado indígena, pero ¿qué sentido tendría enfrentarse a españoles? Hubiera sido enfrentarse a los aliados de los españoles. O sea, eran todos, yo creo que luchas entre naciones étnicas e indígenas, claro. Es que hay que entender que eran relaciones de sometimiento, de esclavitud, de poder, vamos, sin perjuicio de que hubiera épocas de paz, pero es como en Europa guerreaban españoles contra franceses y demás. Si hubiera venido, es que claro, me callo porque eso ya es ficción extraterrestre y tal, pero bueno, no siempre es yo creo que siempre es contra otros indígenas, claro. Y ven en los españoles la oportunidad. Los españoles son repelidos casi siempre, como es lógico. O sea, a Pizarro le hieren en el primer viaje y lo pueden haber matado. Y le hieren bastantes veces, y una vez que no vencen a esos señores barbudos, dicen, bueno, a veces estos barbudos nos ayudan a acabar con estos otros, ¿no? Es un poco así como lo que yo he leído, es lo que sé es eso, vamos. Siempre es contra otra nación étnica indígena. Yo quisiera complementar lo que estás comentando, Iván, como peruano, y además por el hecho que el otro día estuve haciendo reordenamiento de mi biblioteca y me encontré con la tesina que hice. Yo soy licenciado en Ciencias Físicas por la Autónoma de Barcelona. Uh-huh. Y me especialicé en cromodinámica cuántica, y fíjate cómo pensaba en esa época cuando hice la carrera. Es decir, que ya venía con esa mentalidad. En el prólogo de mi tesina empiezo a hablar de que lo que me el acicate que tenía era las reminiscencias que tenía del Imperio Inca en mis ancestros. Uh-huh. Cuando me pongo a investigar, y ahora ya con el conocimiento que tengo, yo soy de familia de Junín, la zona de Huancayo, de Jauja, de la primera capital. Sí. Ahí vivían los huancas. Sí, aliados de los españoles, claro. Sí. Los huancas solamente fueron sometidos cuando la expansión de... Esa es otra mentira que me metieron en la cabeza. Siempre hablamos de 14 incas, Manco Cápac, Sichirroca, Atahualpa, y Atahualpa. Los primeros 8 incas vivían todos metidos en una conglomerados con otras etnias dentro de lo que es el valle del Cusco, el Valle Sagrado. Recién con Pachacútec se expanden. Es decir, lo que quiero decir con esto es que solamente tienen 90 años como imperio. Sí. No desde 1100 desde Manco Cápac,
uno siempre te enseñan desde 1100 hasta 1400, hasta que llegaron los españoles. No, solo fueron 90 años. Y sometieron a los huancas, pues 50, 60 años de que llegasen los españoles. Entonces, claro, los huancas se juntaron con los españoles para volver. Entonces, esto es importante, es decir, es como cuando uno se piensa que como en México todos somos mexicas. No. Hay una gran cantidad de etnias de las cuales tú seguramente descendías. En mi caso descendía de los huancas, no de los incas. Claro. Yo tuve como chascarrillo. Yo escribí un libro hace unos años que se titulaba El mito de Cortés, que ese es un libro, como nos pilló el 8 de noviembre de 1519, se encuentran en la calzada de México, Moctezuma y Cortés, el 8 de noviembre. Entonces, el 8 de noviembre estaba yo en México con Gustavo Bueno Sánchez y Joaquín Robles. Lo he contado 1000 veces, y fuimos a ver la tumba porque era un día señalado. No había nadie, no había nadie. Nos costó llave y ya estaba ya. Y yo dijo Gustavo, hay que hacer algo, es que esto de Cortés es increíble, aquí está completamente... Y yo lo que hice es, voy a hacer un libro. Hice un libro donde fui viendo cómo el personaje de Cortés va cambiando la perspectiva que hay sobre él. Pasa de ser un héroe a ser el demonio. Ahora mismo es el demonio, no hay que pedir perdón, esas tonterías, ¿no? La conquista que hacen los españoles lo hacen con los tlaxcaltecas como gran aliado. De hecho, en la Noche Triste, ¿dónde vuelven? A Tlaxcala. Sí, Tlaxcala que los había aniquilado, pero ellos seguían pensando que eran los que podían acabar con los mexicas. ¿Qué ocurre con México? Que México es una sinécdoque de los mexicas, el todo y la parte. Es una parte que luego le da nombre al todo. Y con Perú, pasa un poquito, con los incas pasa también un poquito, que oscurecen la realidad de esa multiplicidad de etnias. En el caso mexicano, que lo tengo más trillado, los tlaxcaltecas son grandes aliados de los españoles, pero cuando luego está la gran guerra chichimeca, que está al norte del Valle de México, hay mexicas aliados, que forman parte de la hueste hispana, vamos a llamar hispana o española, si quiere. Que esto, y volviendo a antes, ¿y a quién se enfrentan los tlaxcaltecas? Han enfrentado a los mexicas al principio, pero luego todos, una vez juntos, los vencedores, se enfrentan ¿a quién? A otros indios, a los chichimecas. Y de hecho en la conquista de Filipinas también hay tlaxcaltecas. Entonces, claro, esa es la realidad. Y de hecho Tlaxcala lo que pide es escudo de arma y maceros como en Castilla. Quieren ser iguales. Y es más, quieren privilegios porque dicen, somos los primeros en cristianizarnos. O sea, que las cosas son mucho más complejas. Igual sucedió con Huancayo, que es la capital actual de Perú, que tienen en su bandera tienen la corona, porque fue el rey de España les dio ese pues claro, pues que ayudaron los huancas. Pues eso es, mira, de haberlo sabido, es que si no se acabaría nunca un libro, claro. Pero es verdad, es un detalle interesante, ¿no? Sí. Volviendo a Cajamarca, y ya que el libro es la conquista del Perú, un acto muy importante de la conquista del Perú inicial es Cajamarca, ¿no? Sí. Primero, digamos, donde hay estrategia, evidentemente. Y con respecto a la participación de otros indígenas, de otras etnias, hay que tener en cuenta que cuando llega Pizarro a Cajamarca todavía no se le han unido mucho otras etnias. Ha traído gente de Tumbes, de Piura, pero todavía no se había conquistado el Ecuador, la parte de Ecuador que pertenecía a los incas. Y Atahualpa ya había hecho enemigos en Ecuador, porque había culminado a muchas, a la etnia fundamental, que además adoran a la luna, no al sol, no me acuerdo ahora cómo se llama, los que viven en Cuenca, Ecuador. Esta etnia muy importante en el Ecuador. Entonces, con los chachapoyas fueron los que se aliaron con Pizarro, ¿no? Exacto. Pero fue después de Cajamarca. Lo digo en mérito de después de Cajamarca. En Cajamarca se orinaban en la noche porque no tenían apoyo. No, pero lo interesante de Cajamarca... En el Busto y en Prescott y en otros... Es interesante que la alianza con otras tribus viene después, ¿no? Sí, yo creo que es una gran audacia, pero que demuestra que la concentración de poder en una sola persona puede determinar el colapso de esa sociedad, que es lo que ocurre. Capturan al Inca, que es un dios, pues se disgrega todo lo demás, ¿no? Claro, esa es la gran ventaja. Claro. Pero sí que es verdad que ya había aliados, porque lo que he dicho del alcance es cierto, que matan al alcance a muchos, no se van a matar ellos solos, evidentemente, ¿no? Pero ahí ya es que hay muchos vacíos en las crónicas, ¿no? También.
Mira, una noticia importante para que la sepas. Yo ayer tuve la suerte de asistir a la cátedra Alfonso de los Reyes, el mexicano este que hicimos, académico de la lengua, de la historia, y lo que se volcó. Y siempre decía Hispanoamérica. Había 3 mexicanos y un español, Carlos Baceguán. Me sorprendió mucho un mexicano, Ernesto Noria. Ni una sola vez se dijo el término maldito racista de Latinoamérica. Todos dijeron Hispanoamérica, continuamente. Y es sorprendente porque el anterior director del Instituto de Estudios Hispano o Mexicano lo han cesado finalmente parece ser, y ese era nuestro triple enemigo. Primero por izquierdista, segundo por descendientes exiliados y tercero por ser descendientes de exiliados catalanes. Ese jamás le decía y le ponía negro que se dijera Hispanoamérica. Pues ayer, en el país más complicado que tenemos, como usted sabe muy bien, señor Vélez, que es México, todos, incluidos los 3 mexicanos, todas las veces dijeron Hispanoamérica. Quizás fue una veridad porque David era profesor en Francia precisamente, quizás porque estaban en España y alguien les asistió les dijo, pero es la primera vez en mi vida que escucho a 3 profesores venidos de México y mexicanos pero de Francia decir todos, absolutamente en todas las ocasiones, Hispanoamérica. Por eso soy un poco optimista, creo que estamos... No, sí, yo no soy pesimista, tampoco. Sí, pero hay bastante gente que lo es. Hay el maldito país y la maldita televisión española. ¿Cuento de qué viene a decir Latinoamérica? Si muchos de ellos saben que es una expresión peyorativa, insultante, vejatoria y racista inventada por Francia, y que el que la inventa, Michel Chevalier, dice aquella barbaridad tan terrible. La mezcla españoles por indígenas ha hecho una raza inferior. O sea, ya por la diferencia. Y claro, ellos van a hacer una superior matando a todos los indígenas y estando ellos los franceses con la inventada raza latina. Pues esto Michel Chevalier no lo saben muchísimos hispanoamericanos, muchísimos, lo desconocen. Muy bien. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, agradecer a... Hay una más. Una última. ¿Qué pregunta es como que sin tratar de no irme tan atrás, pero el tema de, por ejemplo, cuando Pizarro llega y claro, vemos, ¿no?, el tema de la toma de la plaza de Cajamarca, todo meramente humanos, ¿no?, como cualquiera. Hay que entender algo, que justamente acá el amigo nos acaba de decir sobre la conquista de los huancas, ¿no? Recordemos que cuando sucede lo de Pachacute, va a pasar algo muy curioso tal cual pasa con Pizarro. Hay una frase muy común que es el tiempo es cíclico, ¿no? Dice la historia, todo esto es cíclico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da este gran cambio, cuando los incas de alguna forma clavan la estaca para posteriormente Pachacute, Huayna Cápac, Atahualpa, etcétera, dar un resalte por encima de las demás etnias, sucede que en estas guerras los demás indígenas o las demás etnias siempre estaban predispuestas a ver quién era el vencedor y acoplarse a esta que vencía. Cuando esto sucedió con Pachacute, el famoso leyenda, mito de los Pururaucas, que dice que se transformaron las piedras en guerreros y dieron en pos de los incas luchando contra los changos. Lo tengo recogido eso, sí. Muy bueno y muy interesante entender eso, porque con Pizarro pasa lo mismo. Sucede que el tema de las etnias estaban siempre predispuestas. Claro, venían siendo las etnias siendo de alguna forma menospreciadas o conquistadas por los incas, ¿no? Y buscaban ciertamente esa libertad. Pero también habían etnias pues que se asociaban de una manera viendo la conveniencia que había. Claro. Usted acaba de decir, rescato un momento que dijo que había la forma de conquistar o de hablar con una etnia para evitar pues que haya conflicto aparte de los incas, y estos eran los chinchas, que era el siguiente noble quien muere en el asalto a la plaza de Cajamarca, ¿no? Entonces, y esto es lo que yo rescato del tema, ¿no? Pizarro, claro, aquí el tema era quién jugaba mejor sus piezas o sus fichas. Yo veo esto como un tablero de ajedrez. Y fue lo mismo posteriormente, pues, cuando ya capturan a Atahualpa, y aún siendo Atahualpa capturado y estando, pues, a la merced de Pizarro, todavía había un conflicto mental, psicológico entre ambos, que, pues, posteriormente ya vemos cómo termina, ¿no? Que, bueno, es triste. Y, para terminar, yo siento que Pizarro tuvo la oportunidad, o se le pasó la idea justamente al hacer la catedral y toda la metrópoli que él ideó posteriormente, lo que es ahora Lima, tuvo la idea siempre de establecerse ahí. Estoy divagando, quizás decir, pues quiso ser él el que gobernase ahí, como rey, no lo sé, nunca lo sabemos, no estamos en los presentes, pero tal cual se da la situación, pues pareciera que sí, ¿no? Y defender a tal punto pues esto, porque, o sea, la defensa, los almagritas y lo que ya viene posteriormente, pues sí, da la idea, no tener una hija, habiendo el tema justamente
que comentó con Carvajal, pero es que Pizarro ya lo había hecho antes con Inés Guaylas, dando a su hija Francisca Pizarro. Sí, sí, de algún modo ellos quieren conectar con la nobleza incaica, eso es evidente, ¿no? Y es una forma también de acaparar poder, porque detrás de Inés Guaylas lo que hay es una serie de servidumbres y de poder, sin duda, ¿no? Muy bien, interesantísimo. Oye, pues nada, animaros a todos a que nos sigáis en redes, que veáis todas nuestras conferencias en la página web, en YouTube. La conferencia de hoy se ha grabado, con lo cual tardaremos una semana aproximadamente o quizá un poquito menos en subirla y poner lo de siempre, like, campanita, suscribir y todo lo que hay que hacer que nos ayuda a la asociación. Ah, bueno, los libros los tenemos arriba, están arriba, pero vamos, encantado de firmar los que queráis que os lo dedique. Muy bien. Yo voy a dejar